Agradecemos al Señor su misericordia. Por su bondad no hemos sido consumidos. El ser humano, la biología humana es tan frágil, tan débil. Con un golpecito y se muere el ser humano. Y nosotros contamos por años la vida que el Señor nos ha regalado. No por meses, no por semanas. El Señor nos ha bendecido. Estamos a punto de culminar un ciclo más de esos con los que el hombre mide el tiempo. Y hasta aquí nos ayudó Jehová. Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14. Entre tanto usted lo encuentra, nuestro saludo y gratitud a nuestra fina audiencia en Faro Estéreo 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl. Asimismo a la audiencia de Radio Maranata en Jalapa y nuestro hermano Otto Cruz. Dios les bendiga. A quienes nos escuchan a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM. Nuestra gratitud también a los hermanos que reproducen nuestras prédicas y a quienes nos escuchan a través de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. Asimismo, nuestro saludo a quienes nos escuchan en San Pedro Sula, Honduras, a través de Radio Visión en 101.1. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada gracia a su palabra. No estamos promocionando o promoviendo a un ser humano, estamos presentando la palabra del Señor a nuestra audiencia de YouTube. Que el Señor les bendiga, y a quienes nos han de ver también a través de El Buen Pastor TV de Porticable. Que el Señor les bendiga. El versículo 7 dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Padre bendito, te damos gracias por tus misericordias, por tus promesas que tenemos para nosotros plasmadas en la Escritura. Aunque no entendemos las cosas que haces, los procedimientos que haces, aunque, Señor, no tenemos la solvencia de presentarnos delante de ti para pedirte explicaciones, siendo tu Dios y nosotros simples mortales, nos sostiene la confianza que hemos puesto en tus promesas, Señor. Porque aunque no entendemos una cantidad inmensa de cosas, sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas, y no quedará ni una jota ni una tilde de esta palabra que no quede sin cumplirse. Por eso te doy gracias por tus promesas en esta noche, Señor. Revélate a nosotros en tu palabra. Habla a través de tus siervos, Señor. Trae revelación, trae gracia. Sabes bien que soy el más pequeño de todos tus siervos, indigno, incapaz, poco preparado quizá, inmerecedor. Definitivamente no merezco el honor de ser llamado tu siervo. Pero estoy dispuesto, Señor. Aquí están mis labios, aquí está mi voz, aquí están mis pensamientos. Los subyugo a tu señorío, Señor. Háblanos por tus misericordias, por tus bondades, Señor. Revélate a nosotros, danos oído atento, corazón dispuesto, Señor. Que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y se haga vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Vea, esta porción del capítulo 14 tiene implicaciones muy fuertes en cuanto al acontecer profético, lo que está sucediendo a través del mundo. Voy a leer desde el versículo 1, dice: he aquí el día de Jehová viene, el día del Señor se acerca. Mire, en el Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva, ellos dieron por llamar el día del Señor al día domingo en la mañana, cuando vieron que Jesús había resucitado. Y del libro de los Hechos en adelante, cuando ellos se refieren al día del Señor, se referían a la mañana
del día cuando el Señor resucitó, y dice que estaban reunidos 120 en un aposento alto el día del Señor, dice, y el Espíritu Santo del Señor fue derramado sobre ellos. Y en repetidas ocasiones encontramos el día del Señor, porque es el momento en el que Jesús aparece glorificado. Pero también se hace alusión a un día del Señor, que es el momento cuando Cristo Jesús vuelva a aparecer. Cuando después de haber estado oculto ante los ojos humanos por más de 20 siglos, el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo, cuál es su promesa. Cuando la Biblia nos habla ahora del día del Señor, nos habla de ese día grande y glorioso cuando Él diga: aquí estoy. En este momento los gobiernos, las políticas, las sociedades, los promotores de derechos humanos procuran de alguna manera manipular las cosas según su parecer y antojo. Se levantan y condenan a la nación santa de Israel, persiguen a la iglesia como se está haciendo en nuestros días. Hay una persecución terrible en contra del verdadero evangelio. Hermano Mario recién me contaba que en El Salvador ahora les están ofreciendo dinero a los pastores. El gobierno les está diciendo que les va a dar su cheque por cierta suma de dinero a cambio de, y ya se ponen ahí ciertas situaciones. Esa es la persecución de la que la Biblia habla. Aquellos que no estemos dispuestos a vender nuestro criterio, nuestro carácter, a vender la verdad por la mentira, ya somos perseguidos, condenados, señalados, y dicen: no lo escuche. ¿Qué hace usted oyendo? Y es que en realidad el conflicto aquí no es por quién soy yo. Tan o peor de pecadores que ellos son ellos también. El pleito es por el mensaje, por la palabra que se está diciendo. Y esa persecución ya está. Y estamos viviendo en ese periodo de tiempo, mis hermanos, en el que cada vez estamos más cerca del día del Señor. Y dice que el día del Señor viene. Y en medio del pueblo de Israel dice que habría una terrible guerra, una terrible persecución, porque yo reuniré, dice, todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y entonces, mis hermanos, vemos ahora una cantidad enorme de naciones reunidas alrededor de Israel, supuestamente persiguiendo al nuevo Estado Islámico, a Hamas, a Hezbollah. Precisamente esta tarde caía un misil disparado desde la Franja de Gaza, en plena ciudad de Jerusalén, por grupos terroristas. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Pero estamos en ese proceso, mis hermanos. Y dice que, hermanos, Israel será vencido por unas horas, por un poco de tiempo. Y es lo que está diciendo acá. Que serán todas sus casas saqueadas y violadas, sus mujeres. Y estamos ya viendo esto, mis hermanos. Es como estar sentados sobre un montón de pólvora. El mundo está en una situación. China, Corea del Norte acaba de anunciar que tiene un arma mucho más poderosa que cualquier bomba nuclear. No dice qué es lo que tiene, pero asegura de que tiene un arma tan poderosa que supera cualquier otra arma inventada hasta el momento, y amenaza a los países enemigos. Estamos viviendo ese tiempo. Pero inmediatamente después, dice el versículo 3, aparecerá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Hermanos, ese es el día del Señor. En este momento yo decía, las naciones, los pueblos hacen lo que quieren, se levantan en guerra, se hacen declaraciones en cuanto a la conducta humana. Dice que ahora uno es libre de escoger su propio género. Ya usted decide si es hombre o es mujer. Dios se equivocó al ponerle sus miembros, pero que usted puede decidir. Y el hombre hace y deshace y hace declaraciones de ese tipo.
Países donde ya hace ratos que se permitía el matrimonio homosexual, ahora están autorizando que también pueden adoptar niños. Y el niño ya no sabe quién es papá y quién es mamá, o tiene papi papi y mami mami, no se averigua. Y el hombre hace lo que quiere porque Dios permanece en silencio, está allá aparte, no ha dicho nada. Aunque me atrevo a pensar, me atrevo a creer que arde su furor a esta hora de la humanidad. Me atrevo a pensar, mis hermanos, que su misericordia es demasiado grande, que viendo cómo el mundo está entregado al paganismo, a la idolatría, a la lascivia, a la corrupción, al odio, a la venganza, y Él todavía permanece en silencio por amor a los escogidos. Oh, grande su misericordia. Pero un día de estos el Señor viene. Un día de estos el Señor viene. Lo voy a leer otra vez porque mucha gente ha tergiversado el orden de las cosas. Mateo 24:30. Así va a suceder el día de Jehová. Aparecerá una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. Entonces se lamentarán las tribus de la tierra. Oiga el orden que está estableciendo la palabra, no yo. Aparece una señal, la gente hace lamentación, ven al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria, y ahí desde las nubes del cielo, versículo 31, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del mundo hasta el otro. Así sucederá en ese orden. La Biblia no se contradice. Y 1 Tesalonicenses 4 dice: porque si creemos que Jesús murió, versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4, y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuándo resucitarán los muertos en Cristo? El día que Jesús venga, ellos vendrán también. Dice que Él los traerá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Pablo dice: no les estoy enseñando una doctrina nueva, estoy solo repitiendo lo que Jesús enseñó. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos iremos con el Señor sin que antes los que murieron en Cristo hayan resucitado, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: ¿raptará la iglesia o descenderá el Señor del cielo? El Señor mismo, al sonar trompeta, al darse la voz de mando, desciende del cielo, dice. Amén. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán. Versículo 17, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los recién resucitados en las nubes a recibir, a encontrar al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Y si regresamos a Zacarías, encontramos la continuación. Versículo 4, ahora ya reunidos nosotros con Él, Él asienta sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por la mitad, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Allí se asentará la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, en la cual nosotros ya estamos para ese momento. Y huiréis
al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. Y vendrá Jehová mi Dios, ¿y qué dice? ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? Amén. ¿Es clara la escritura? Salimos a recibirlo, a encontrarlo en las nubes del cielo, y luego asentamos con él sobre el valle que se formaría al partirse el monte de los olivos. Y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura, ni día ni noche. O sea, luz clarita dicen las noveleras. La patonas, dice. Está diciendo, mis hermanos, la gloria de Dios, el resplandor de su presencia hará que no distingamos si es de día o es de noche, dice. Ni luz clara ni oscura, o sea, su presencia lo llenará todo. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor en Mateo 24, que dice que como el relámpago que sale en el oriente, pero su fulgor, su resplandor se ve hasta el occidente, así será el Hijo del Hombre en su venida. Llenará todo el espacio, toda la bóveda celeste con el resplandor de su gloria, de su presencia. Así es que no habrá día o noche, será un día el cual es, dice Jesús, solo el Padre sabe. Y aquí dice, el cual es conocido de Jehová. No será ni día ni noche, solo será su gloria, su presencia. Y de esta manera librará a su pueblo Israel. Hermanos, esto sucede en el momento más álgido de la guerra, de la lucha en contra de la nación hebrea, y en el momento más ensangrentado de persecución en contra de la iglesia, en contra de los fieles, en contra de los que predicamos la verdad. Y esa persecución cada día se agudiza. Así como se agudiza en contra del pueblo de Israel el conflicto bélico, la guerra, se agudiza la persecución, la guerra espiritual, nuestra lucha que no es contra sangre ni carne, sino una lucha de argumentos, una lucha de conceptos, de hombres vestidos de ciencia, tratando de alguna manera de refutar la verdad dictada en la Escritura. Los predicadores enseñan según les fue heredado, según les fue dicho, y dejaron la Biblia a un lado. Así como allá en la competencia, el misal les enseña qué van a dar de misa cada domingo. Las iglesias evangélicas también, todas las asambleas de Dios tienen la misma lección dominical para la escuela dominical. Las iglesias del Nazareno, o sea, no, mis hermanos, no es que exista revelación y palabra de Dios en las iglesias. Hay una directriz, hay una cabeza que está diciendo qué es lo que hay que hacer en las iglesias. Y no es la cabeza bendita de Cristo Jesús, sino de seres humanos manipulando los conceptos y las enseñanzas. Y cuando se levanta un hijo de don Rufino a decir la verdad, dicen no lo escuchen, cuidadito. Porque estamos luchando en contra de un sistema. Hermanos, esa persecución ya está de parte de esos sistemas en contra de aquellos que nos hemos levantado a hacer la diferencia, a decir la verdad. Porque esos sistemas, mis hermanos, están de pronto sosteniendo, ayer decía en su discurso un compañero periodista, fundador de la Conred, decía que cuando él promovió la fundación de Conred como una organización para solucionar problemas eventuales de tragedia en Guatemala, dijo que un diputado se le acercó y le dijo: estás creando otra laguna para mantener lagartos.
Ahora que ha pasado el tiempo, decía él, me doy cuenta que en efecto, Conred es una laguna que mantiene lagartos. Cuando un simple barranco mata 500 gentes en un deslave, hay gente en Conred que gana 14, 20 mil quetzales de sueldo. Lo mismo sucede dentro de la iglesia, dentro de los sistemas organizacionales de las denominaciones. Les interesa seguir una cierta línea porque las almas, las personas están aportando económicamente para sostener a personas con grandes salarios. Nosotros vimos eso en la iglesia del Nazareno. Nos venían a visitar en grandes carros y a exigirnos que querían informes de lo que la iglesia estaba. Queremos que cuántos evangelizados, cuántos campos blancos, cuánto esto, cuánto lo otro, y ellos encaramados en un gran carro sin hacer nada. Se levanta un hijo de don Rufino a decirles las verdades y entonces nos hacen a un lado. No me extraña, no me es cosa nueva, ni me amedrenta, ni me azorra que el montón de pastores estén en mi contra. Porque al final de cuentas no están en contra del hijo de don Rufino, sino en contra de la palabra que se enseña. ¿Y yo quién soy para que peleen contra mí? Caña mecida del viento, raíz de tierra seca. Eso soy nada más. Pero la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y contra quien se han levantado no es contra mí, sino contra la palabra de Dios. No pudiendo refutar la palabra, no pudiendo oponerse por cuanto todo lo que hemos enseñado lo hemos tomado de la palabra, entonces embarrémoslo a él, acusémoslo a él para que nadie lo escuche. Mis hermanos, esa persecución se agudiza cada día más. Repito, en la misma forma en la misma medida en la que las naciones se levantan en contra de la nación santa de Israel, también el falso mensaje, los falsos predicadores y ese sistema mundial se levanta en contra de la verdad. Es el mismo movimiento, porque nosotros somos el Israel espiritual. Ellos son el Israel de sangre, nosotros somos el Israel espiritual. Y la lucha entre más dura se hace, mis hermanos, más cerca estamos del día grande de Jehová. Quiero hacer énfasis en la segunda parte del versículo 7 que dice: pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Dónde ha visto usted que en la tarde se ponga claro? ¿Dónde ha visto usted que al caer la tarde se ponga? Al contrario, cuando cae la tarde se oscurece. Lo que la palabra está diciendo, que en el momento más difícil de la tribulación, en el momento más caótico de persecución contra la iglesia y de guerra contra la nación santa de Israel, mis hermanos, en ese momento aparecerá nuestro sol de justicia. Entonces habrá luz. Cuando el pueblo de Israel ya no aguante más la persecución, cuando la iglesia legítima sea perseguida al extremo de tener que dar su vida por el Señor. Y no exagero, la palabra del Señor lo enseña. En ese momento, mis hermanos, de persecución, el Señor aparece. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado el engaño, la falsedad, la gente ya no va a creer en el evangelio, el amor de muchos se enfriará. Mas los que se mantengan firmes hasta el fin,
fieles hasta el fin, serán salvos. Hoy se predica una fe de créale a Dios por un carro, créale a Dios por una casa, créale a Dios por $36,000, dijo Marcos Witt en una su predicación. Créale a Dios, dice, por $36, dice. Y cuando Dios se los dé, dice, entonces créale por 360, dice. Y cuando tenga 360, entonces créale a Dios por $3,600, dice. Y sucesivamente hasta que tenga $36,000, dice, y entonces lo ofrenda para la iglesia, ¿va? Entonces me lo trae a mí. Díganle, si lo miran por ahí, no creo, pero si miran a Marco Witt por ahí, díganle que le dijo don Rufino que se ponga a trabajar. Hermanos, la fe de la que la Biblia nos habla y la fe que la Biblia nos exige es esta fe que aparece en el versículo 13 de Mateo 24. El que persevere hasta el fin. Eso es fe. Mantenernos haciendo lo mismo, predicando lo mismo, creyendo lo mismo. Mire cuántas corrientes filosóficas han surgido dentro de la iglesia y tergiversado el bendito evangelio de Cristo. Asqueo cuando los escucho orar. ¿Se ha dado cuenta cómo oran? Mire, pues cuando uno ora, ¿con quién está hablando? Con Dios, ¿verdad? ¿Cómo se le habla a un Dios que es alto, sublime, soberano y omnipotente? Con humildad y reverencia, con respeto. Señor, ten misericordia de nosotros. Mire, si usted le va a hablar al señor alcalde, llega y le dice, con permiso, disculpe que le venga a molestar. Quería pedirle si me hace favor. No, pero estos sinvergüenzas le hablan a Dios. ¿Y tú qué puedes, Señor? Ahora sánalo. Aquí estamos, porque aquel que cree todo le es posible. Póngase así delante de Dios. Imagíneselo a Dios ahí enfrente de usted y usted gritándole de esa manera, irreverente. Más respeto para el Dios que tenemos. A Dios se le humilla, a Dios no se le grita. A Dios se le habla con temor, con respeto, con dulzura. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, nuestro amado, nuestro esposo. A Él se le habla con cariño, con temor, con reverencia. Les digo, mis hermanos, hemos llegado a un tiempo en el que la apostasía es tal que asquea a uno al darse cuenta cómo son las cosas. Y esto cada vez está peor. Pero mire qué bonito este versículo que dice que sucederá que al caer la tarde, sucederá que cuando esto llegue al final, o sea, cuando ya no se pueda más, entonces resplandecerá el sol de justicia, entonces habrá luz. Dios acostumbra a obrar de una manera tan distinta a la nuestra, tan por encima de nuestros temores y nuestras esperanzas, que nos quedamos sorprendidos y obligados a adorar su gracia y su soberanía, porque al cabo Dios pudo librar a los 3 jóvenes hebreos de no ir al horno de fuego. Porque uno eso es lo que le pide: Señor, no permitas que me hagan daño. Señor, no permitas que yo entre a ese proceso. Y de ahí se inventó la doctrina del rapto, para no entrar, para no padecer, para no sufrir. Y sin embargo los 3 jóvenes hebreos dijeron: Señor Rey, nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, tampoco adoraremos tu imagen, ni nos postraremos delante de ti. Y Dios no los libró. ¿Acaso no entraron al horno de fuego? Dios no los libró de entrar al horno de fuego. Pero aunque entraron al horno de fuego, el Señor estuvo con ellos. Si la iglesia tiene que entrar a tribulación, la iglesia legítima y verdadera tiene que ser perseguida. Si al hijo de don Rufino lo aborrecen, lo persiguen y lo que sea, yo tengo una seguridad y una garantía enorme, y es que Él está conmigo. Cuando me miran atravesar el horno de la prueba, se dan cuenta que no estoy solo. Y como el rey
al ver hacia el horno de fuego dijo: ¿qué es esto que ven mis ojos? ¿No eché yo 3 hombres al horno de fuego y ahora son 4 que se pasean libre, felizmente adentro del horno? Sadrach, Mesach y Abednego, salid. Hermanos, si la iglesia tiene que padecer tribulación, si es como dice Mateo 24, seréis entregados a tribulación y perseguidos, y que de hecho lo estamos ya viviendo, la seguridad que tenemos es que el Señor está con nosotros en medio de cualquier proceso. Lo que pasa es que, como les decía, nosotros esperamos que Dios nos libre. Señor, que no entre yo al horno de fuego. Y luego la historia de Daniel cuando es arrojado al horno al foso de los leones. Le dijo: Dios mío, no permitas que me metan al foso de los leones, porque esos animales sí me van a comer. ¿Y Dios lo libró del foso de los leones? No. Pero estuvo con él y cerró la boca de los leones. A Pedro le dijo: Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Podía Jesús librar a Pedro? Sí, pero no lo hizo. Fue zarandeado. Hermanos, Dios no actúa como nosotros pensamos que va a actuar. Y entonces le reclamamos a Dios: Señor, ¿por qué permites que me pase? ¿Por qué la oscuridad de la persecución, de la lucha, de los problemas, las deudas, las enfermedades, todo esto ha caído sobre mí? El Señor no dijo que no tendríamos tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, dijo. Mas confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos esperanzas y decimos que el Señor haga esto, que el Señor haga aquello, y no lo hace. Porque Él actúa de maneras tan distintas. Su mente, dice el profeta Isaías, que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Así como el cielo está más alto que la tierra, dice, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y así como está distante el oriente del occidente, dice, así también mis pensamientos son más sublimes que vuestros pensamientos. Así que, mi hermano, si estás pasando una dificultad, una prueba, una lucha, puede que venga peor. Yo no vengo a decirte: créele al Señor, hoy el Señor te libra, te saca. Hoy soltamos un espíritu de provisión. ¿De dónde sale tanto espíritu? Yo solo sé que existe el espíritu el Espíritu Santo de Dios entre nosotros. Soltamos un espíritu de gracia, soltamos un espíritu de esto, soltamos, amarrados los tienen, y suelta uno y suelta, y luego amarran al otro. Espíritu de pobreza, te atamos ahora. Entre nosotros está el Espíritu de Dios. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, pobreza, enfermedad, dice: yo estoy con vosotros. Eso es la garantía de nosotros. Yo no vengo a decirle aquí, mi hermano, que el Evangelio le va a resolver todos sus problemas. Vengo a decirle que peor se le va a poner, pero que ya no va a estar solo. Que en medio de cualquier horno al que tengas que ser sometido, el Señor está con nosotros. En medio de cualquier aflicción a la cual tengas que enfrentarte, no irás solo. No estás solo. El Señor está con nosotros. Qué garantía, qué gracia tan maravillosa. No va a pasarnos según nuestros augurios, según nosotros nos imaginamos, según nuestro corazón. La oscuridad de la noche no llegará a ser como la noche, o sea, al contrario, dice que al caer la tarde habrá luz. Repentinamente se esclarecerá como el día. ¿O no le ha pasado a usted? A mí sí. Cuando más oscura, cuando más difícil, cuando más álgida es la tribulación, cuando más grave me he encontrado, de un momento a otro sucede algo tan maravilloso, tan milagroso. Y dice: ve, con una agüita de mejorana me curé, después de haber tomado esto, hecho aquello, ir con el médico allá. ¿Sabe por qué? Porque así actúa Dios.
en medio de cosas simples. No como usted espera, es como Él quiere. En lo peor de la oscuridad, ahí está Él. Y hace que nuestra noche se convierta en día. Otra vez le digo, yo no vengo a decirle que la vida cristiana está libre de problemas y de adversidades. Vengo a decirle, en lo más oscuro de tus noches, el Señor puede cambiarlas en día, porque Él es soberano. Nunca desmayemos. En los tiempos más adversos, confiemos en el Señor. Confiemos en Él, porque Él cambia la oscuridad de la muerte en la claridad de la mañana. Porque Él puede cambiar este momento de dificultad en el que te encuentras y hacerlo un vergel de alegría. Y cuando no podamos más, cuando pareciera que, hermanos, ya llegó el colmo, entonces aparecerá nuestro sol de justicia. Así actúa Él. Cuando el trabajo de fabricar ladrillos en el pueblo de Israel se dobló, el faraón dijo, pónganle más carga a estos haraganes, estos trabajar no quieren. Mándenlos a traer la paja que servirá para amarrar el lodo. Y les pusieron una doble carga. Entonces es cuando se apareció Moisés. Y cuando abunda la tribulación, mis hermanos, es señal de que nos acercamos al final. Esta promesa debe ayudarnos a ser pacientes, a esperar en el Señor. Tal vez la luz no amanecerá del todo, ¿no? Tal vez esas esperanzas que tenemos de una respuesta de Dios no se lleguen sino hasta el momento en el que hayamos perdido totalmente toda esperanza. Cuando sintamos que ahora sí ya no, ahora sí me muero, entonces aparece el Señor. Dios nos hace esperar hasta el último momento, hasta lo peor de la crisis, y entonces aparece Él. Esta promesa, mis hermanos, que aparece en el libro del profeta Zacarías, se refiere a la tribulación, a las luchas, a la persecución de la iglesia. Yo lo aplico a cada lucha de tu vida esta noche. Estés pasando la peor crisis, Dios solo está esperando que llegues al punto de decir ya no puedo, y entonces aparece Él. Les contaba hace unas noches la anécdota que contaba mi papá. Me dejó tantas en mi haber, y esta es una de las que impactó mi corazón. Decía él que en cierta ocasión tuvo oportunidad de conocer un equipo de evangelistas de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, en donde conoció a un varón llamado Abigail Morataya, que era piloto aviador. Y Abigail en su prédica narraba la historia de cómo se graduó de piloto aviador. Dice que el examen final fue volar muy alto en un avión de un motor pequeño. El capitán que lo instruía le dijo: vuela alto, y mientras más lejos de la biosfera terrestre se encuentra un aparato de estos, más fuerte es la gravedad, la fuerza gravitacional, tanto que el motor parecía que se iba a fundir. Y cuando estaban tan alto, dice que el capitán movió algo en los controles del avión, pero el avión empezó a caer en picada. Y le gritaba el capitán: Abigail, contrólese Abigail. Y él hacía silencio, tocando todos los controles, viendo indicadores, buscando respuestas al fallo del motor de aquel avión, pero no podía resolver nada. Y el capitán le insistía, le intimaba y le decía: contrólese por favor Abigail, nos vamos a matar, contrólese. Y él no podía hacer nada. Llegó un momento que al ver la distancia acortarse y ver el lugar donde se iban a estrellar, Abigail respondió a las exigencias de su capitán y le dijo: capitán, es que no puedo. Y cuando Abigail le dijo no puedo, el capitán tomó el control de la nave y tuvieron un aterrizaje feliz y sin novedad. Esa fue su graduación, y dice que le dijo el capitán: lo que yo necesito que usted aprenda cada día es que no puede. Dios muchas veces espera que le digamos: Señor, yo ya no puedo, para hacer resplandecer su gloria en medio de nosotros. Si estás pasando una tribulación, un momento difícil en tu vida, solo sé paciente. Hay un momento
Quizá el momento más crudo y difícil de tu existencia, pero hay un momento en el que el Señor aparece. Para el impío, para el malo, el sol se oculta cuando se termina el día. Para los justos, el sol se levanta cuando ya casi es de noche. Dios se complace en obrar en lo imposible. No podemos esperar con paciencia aquella luz divina que tal vez tarde en llegar, pero que es digna de ser esperada. No podemos seguir esperando en Dios. No desmaye, sigamos adelante. Quizá pensaste irte de la iglesia, quizá todavía ahí vienen personas y que te dicen: ¿qué estás haciendo ahí? Con los 3 pelones de la ceibita. Si es hijo de don Rufino, es un sinvergüenza, violador. Si ya la violé a usted, tiene razón de decirlo. O lo violé a usted, porque hay hombres que andan diciendo eso. Pero mucha gente viene y trata de estorbarte y de impedir tu carrera cristiana. Dígale: yo no sigo al hijo de don Rufino, yo he puesto mi vista en Cristo Jesús. Porque si usted viene por mí, está perdiendo su tiempo. Pero si ha puesto su mirada en Cristo, no desmaye. Esa luz bendita aparecerá un día, quizá en lo más difícil de su tribulación, pero el Señor se va a manifestar. Padre bendito, te damos gracias por tus promesas. Gracias porque tú has prometido auxiliarnos y estar con nosotros en medio de cualquier fuego de prueba, en medio de cualquier horno de tribulación. Y que cuando más oscuro está, es cuando tú vas a aparecer. Ahora, alma mía, acepta esta palabra y canta de gozo al Señor, que Él te bendecirá en tu vida, y aún en tu muerte hay bendición, porque los designios de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, y su bendición sobrepujará todo lo que tú has visto y todas tus esperanzas, tus mejores esperanzas, todos tus mejores anhelos serán poco ante la bendición y el poder de la gracia de Dios manifestada. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tus promesas, y porque no hay dificultad, no hay momento del día o de la noche en el que tú no estés con nosotros. Podemos confiar en tu promesa, aunque nos hayamos atribulados, perseguidos, desesperados, aparentemente desamparados. Tu promesa es: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Es imposible que no hayan pruebas, que no hayan tropiezos. Ay, pobrecito de aquel que los causa. Padre, venimos delante de ti esta noche para decirte, como dice el canto: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel a tus promesas y sé que las cumplirás. Señor, que aunque pareciera que que la oscuridad es tan terrible, que no hay esperanza de que amanezca, cuando caiga la tarde, entonces habrá luz. Gracias por esa promesa, bendito Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, venga lo que venga, pase lo que pase, a ser fieles, constantes, a mantenernos creyendo y esperando siempre en ti. En el nombre de Jesús. Amén.